¿Qué onda, güey? ¿Vos sos de Guatemala, va? Simón, ¿Y qué onda que andas haciendo por aquí, güey? al norte. Yo también voy para allá. ¿Y qué? ¿No extrañas Guatemala, güey? Yo la extraño un resto. ¿Y qué? ¿Cuánto dinero traes para cruzar? Como 100. 100. Chupa la magia, con eso no te va a alcanzar para pagarle un coyote. Mira, yo tengo un primo que tiene unos negocios, va, güey. Nada grande, va. Pero el güey paga tuanis, güey. ¿Y de qué es el chance? De cargador. La Jaula de Oro es la ópera prima del director y guionista Diego Quemada Díaz, nacido en Burgos, España, y nacionalizado mexicano. El realizador basa su historia en la recopilación de testimonios y en su propia experiencia como migrante a raíz de la pérdida de su madre. El título de esta película hace referencia a la necesidad de desmitificación del sueño americano, para lo cual el director concentra su relato en 3 jóvenes, 2 guatemaltecos y un mexicano, que salen en busca de una mejor vida a bordo del tren conocido como La Bestia. La idea original de La Jaula de Oro de dar voz a jóvenes que no están recibiendo oportunidades laborales o garantías de seguridad en sus comunidades nos obliga a tomar conciencia como espectadores de esa diáspora de la desesperación y el desarraigo, en donde la peor frontera es la que divide y enfrenta a las personas. Sin duda, la fuerza y honestidad con la que Diego Quemada Díaz aborda el tema de la migración ilegal, su acertada puesta en escena, su dirección de actores no profesionales y la espléndida fotografía de María Seco dan crédito no solo de la solvencia profesional de este director, sino también la de todo su equipo técnico. Cuando yo estaba estudiando en AFI, o sea, después de todos estos años trabajando, ahorré dinero para poder estudiar cine y ahí pues ya empecé a hacer mis cortos y había acabado mi segundo cortometraje. El primero nadie lo ha visto porque la verdad es terrible. Y estaba buscando una nueva historia que contar. Y yo había leído un libro de Sam Quiñones, que era muy interesante, y de un periodista, ¿no? que le gusta mucho México, entonces me iba mucho. Y me gustaron varias de las historias, y una de ellas hablaba de una zona en Mazatlán. Y yo, pues eso, pues entre chambas y chambas, pues tenía ahí unos ahorros, entonces pues, órale, pues me voy a Mazatlán, ¿no? Entonces me fui a Mazatlán en este acto de locura que realmente supongo que toda creación empieza cuando haces este acto que no sabes a dónde vas, que te sales de la cotidianidad, ¿no? Y pues literalmente agarré un avión y me fui a Mazatlán y estuve pues hablando con mucha gente, yendo a los lugares de los que hablaba Sam. Y una noche, pues no sé, a las 4 de la mañana me lleva al hotel un taxista que se llama Toño y nos hicimos súper cuates y me dice, cabrón, pues vente a vivir a mi casa, ¿no? Entonces, órale, y entonces, como justo estaba en la zona de tolerancia que a mí me interesaba y la casa estaba en las vías del tren. Entonces, pues yo vivía ahí, dormía en la habitación donde estaban todos sus hijos y o sea, habían como 3 o 4 niños y luego estaba la pareja, la Chonita y Toño, que gracias a ellos también esta película se hizo y a tantas otras personas que me apoyaron en ese proceso. Y entonces nada, pues de repente al día siguiente llegó el tren, ¿no? Y empezaron a bajarse, no tanta gente, pero claro, esto te estoy hablando, no sé, 2000. Era el 2000 o 2001, yo creo, máximo. Y entonces pues venían a la puerta de la casa. Es que el papá de la Chonita era ferrocarrilero, entonces les daban terrenos, a los ferrocarrileros les daban terrenos los lados de las vías. Y por eso tenían ellos ahí su casa. Y entonces pues venían a pedir tortillas, agua. Y en esa época, o sea, nadie, o sea, nunca salía en ningún lado lo de la migración en el tren. O sea, yo decía, ¿cómo es posible esto? O sea, entonces ahí fue que tuve el primer contacto, les dábamos agua, les dábamos comida y pues me quedaba platicando con ellos, ¿no? Nos quedábamos ahí platicando mucho tiempo y me contaban las historias del viaje. Y ahí es realmente donde empezó todo. Entonces empecé un proceso de recopilación de testimonios
que duraban, no sé, meses. O sea, yo me iba a Mazatlán con Toño y me quedaba, no sé, 2 meses y grababa normalmente, a veces en video, pero la mayoría de las veces grababa audio y en una libretita tomaba notas. Así es como yo trabajo con la investigación de campo. Hizo pues como una carpeta fotográfica con unas cosas increíbles y de sonidos increíbles. Y dije, güey, sí quiero estar. No, porque Diego como que tenía esta visión de ir y de ver como estas cosas y ver como las fotos y la visión de él, ¿no? De la gente, de las caras, era muy chida. Y en ese momento, en el principio, yo pensaba, bueno, si hacía un documental, pensaba, buscaría 2 niños, y se me ocurrió que sean niños los protagonistas, porque como en general yo sabía que hay tanto desprecio hacia el migrante, siempre era como esta percepción de que son criminales. Bueno, un poco como continúa, ¿no? Ahora hay un uso político de los migrantes, ahora es otra historia, pero en ese momento nada más había como puro desprecio y yo sentía pues que quería como darles voz y quería que vieran las cosas desde su punto de vista y quería decir, oye, aquí hay un montón de gente, la mayoría con los que yo he hablado son gente trabajadora, que tienen un sueño que quieren hacer realidad y bueno, entonces pensé, bueno, pues ¿por qué no hacerlo a través de 2 niños? Ya para entonces yo ya estaba en el sindicato en Estados Unidos, entonces cobraba bien, viajaba por todo el mundo, trabajé con Iñárritu en 21 gramos, trabajé no sé, en muchísimos países y era muy interesante. Entonces hicimos esta del Jardinero Fiel, una novela de John le Carré en Kenia y allá es donde se me ocurrió hacer este corto, ¿no? Y ahí es donde aparece gran parte de la metodología que apliqué en La Jaula de Oro. Yo había leído entrevistas de John Ford, donde él decía, cuando estaba yo estudiando, siempre me gustaba leer las entrevistas de grandes directores. John Ford, cuando estrena La Diligencia, dice, en el futuro, que era la mayor producción en ese momento, creo que era de $1,5 millones, dijo, en el futuro los cineastas no harán películas así. En el futuro los cineastas, y esto era en el 39 o en el 40 que lo dijo, en el futuro los cineastas seguirán a comunidades, escucharán a pueblos, escucharán a la gente, de ahí deducirán qué historias necesitan ser contadas, escribirán, entonces ya una vez hayan recopilado esos testimonios, hayan escuchado, se irán, escribirán su guión, volverán y la misma gente actuará en sus historias, ¿no? Y él decía, se van a acabar las estrellas de cine, se van a acabar estas grandes producciones y la gente va a contar, los cineastas van a contar historias de la gente, ¿no? A ver. ¿Este niño viene con ustedes? No, ¿Sí o no? no. Sirio es guatemalteco. ¿Y ustedes de dónde son? Sueños de oro. ¿Eso dónde queda? Por ahí cerca. A ver, denme los documentos. No cargamos. Ah, ya valió madre. Esa pared. Órale. Órale, cabrón. ¡A la pared! ¡A la pared! Órale, cabrón. Póngase ahí en la pared. Ahí. A ver. A ver las patas. Mira. Están chingonas las botas, ¿eh? Están chingonas. Ey. Siéntate. Tú también. Siéntate. Sácate las botas. Sácate las botas. En términos de guión, yo tenía más de 600 testimonios. Pasaban muchísimas cosas, ¿no? O sea, tenía, por ejemplo, el primer guión que yo trabajé con Gibran. Yo estaba como reticente a escribir sobre el tema porque, pues, estoy alejado, ¿no? De eso y se me hacía como un poco una irresponsabilidad de mi parte. Pero bueno, luego dije, bueno, si él tiene como este background y como que tuvimos personas que también estuvieron investigando y que estuvieron como en esto, dije, bueno, pues voy a intentar clavar la historia lo mejor que pueda. Al principio lo que él me ayudó muchísimo es si tenía, yo qué sé, 5 asaltos, pues que fuera 1 o 2, ¿no? Si tenía, yo qué sé, 27 secuestros, pues tendrían menos. Si tenía, o sea, como que a realmente compactar y evitar las repeticiones. Tenemos que armar
escoger personajes. ¿Qué quieres tú? Y me dijo, bueno, es que conocí a estos y a estos. Y pues por ahí fuimos delineando a los tres chavitos, ¿no? Yo ya no quisiera regresar a Guatemala. Está bien calidad aquí. Pero allá en el norte está más de pinta, hombre. Yo me involucro en La Jaula de Oro al principio como una especie de asesora no oficial. Yo estaba terminando mi primer largometraje, Nos vemos, papá, y lo produjo Machete. Y Machete estaba levantando La Jaula de Oro, estaban en el proceso de financiamiento. Y me presentaron a Diego Quemada, al director, que ya traía una versión del guión que había trabajado con Gibran Ramírez Portela. Y me pidió que la leyera, la leí, y llegó un punto, Diego no es guionista, Diego de formación es fotógrafo. Y yo siento que llegó un punto en donde ya estaba abrumado de comentarios y como que le estaba costando trabajo pues seguir el proceso de la escritura del guión. Entonces me dijo que quería un coescritor y le dije, pues ahí está Gibran Ramírez Portela, que ya trabajó contigo. Y Diego me dijo, pues tú tienes casi un año dándome notas del proyecto, entonces pues me encantaría que fueras tú. Y yo le dije, bueno, va, pero escribo yo sola, porque a mí me cuesta mucho trabajo esto de sentarme a dos manos y pues vas a tener que asumir que todas las notas que te di las voy a aplicar, aunque no te gusten. Entonces escribí 3 tratamientos del guión y los revisaba con él. Por supuesto, no era yo escribo y nada, ¿no? Sino escribía y lo revisaba con él. Hubieron varias cosas de Lucía que me encantaron. Me pareció una mujer brillante, muy buena escritora, o sea, como que me conectamos muy bien. En ese momento teníamos una cosa en el guión que era un poco muy Hollywood, que era como que se llevaban a la chica y luego la volvían a encontrar casualmente, ¿no? Entonces, yo la verdad nunca había estado seguro de eso y Lucía estaba o sea, no la pueden encontrar. Y hablé con Solalinde, que en esa época hablaba mucho con Solalinde porque él también me asesoró mucho con todo el tema, porque en esa época estaba súper involucrado en el campo, ¿no? Ayudando. O sea, todavía no tenía albergue, era increíble todo lo que hacía, la verdad, por los migrantes. Era una persona que también fue para mí en esa época una inspiración porque era valiente, o sea, se jugaba, estaba en primera línea ahí ayudando y sí tenía una labor muy importante en Oaxaca. Y les ayudaba muchísimo, ¿no? Entonces él me dijo, Diego, o sea, jamás la encontrarían. Esta es hembrita. A ver. ¡A huevo! Mire lo que me encontré, jefe. Nos querías ver la cara de pendejos, ¿verdad? Mira, shh, tranquila. Tranquila. No te va a pasar nada, chiquita. Ay, shh, no te muevas. Hijo, estaba... Ay, cabrón. Hay una escena en la película donde ellos hablan de si la buscan y entonces Brandon dice, pero si no vi ni para dónde se la llevaron. No vi ni para dónde se la llevaron. Era importante que sucediera así porque la película pues tenía un carácter muy realista y entonces era bastante ilógico que pasaran ciertas cosas, que se reencontraran, que hubiera como casualidades en un camino que lo que menos tiene son casualidades, ¿no? Al final de cuentas, La Jaula de Oro es una historia de amistad. O sea, en un contexto de migrantes, pero pues es una historia de amistad. Y fue un proceso muy bonito porque eso sí, como que fue una cosa que hablé mucho con Diego tanto en el tiempo de Azorías como ya escribiendo. ¿Cómo se hacían amigos estos dos, no? En un universo de no comunicación. Porque no tienen, de no comunicación, entre comillas, no hablan el mismo idioma, ¿no? Entonces no se pueden entender. Pero creo que la parte importante de cómo está construido eso es que terminas por entender que son 2 niños, no son adultos, son 2 niños y sus razones para ir a Estados Unidos
no son las de los otros, no es necesariamente el dinero, ¿no? Estamos en Tuxpan, hombre. Estamos aquí en Arriaga, pues viajamos al DF, del DF viajamos hasta Mexicali, de Mexicali a Los Ángeles, que engasado. Juan ha visto cosas de vaqueros, es adorador de los westerns, y él ve eso, y el otro lo que quiere es ver nieve. Me fui a Colorado, a Denver, a investigar las empacadoras de carne. Y no me dejaban tomar fotos, pude ir nada más a una. Y ya el día que pues la persona que me estaba acompañando, esta amiga que tenía allá, me dice, oye, pues ¿por qué no nos vamos a esquiar? Oye, date un break, estás siempre trabajando. No sé. Y yo, órale, va, pues, ¿por qué no? Vamos a... Ok, entonces nos fuimos a esquiar y acabamos ya de noche. Y entonces estaba en el estacionamiento, debajo de una farola, y de repente empezó a nevar. Y miré para arriba y fue así de... Ay, o sea, fue tan hermoso como de repente como la nieve blanca con el fondo negro, con el contraluz de la farola, ¿no? Y por eso el final de La Jaula es hermoso, porque es un personaje cumpliendo el sueño del otro. Y ese final Diego lo tenía clavado, o sea, eso era inamovible, ¿no? O sea, lo que yo quería desde el inicio era hacer el casting en las zonas más... O sea, quería hablar de la migración como un problema económico, y entonces quería mostrar que los niños salieran de zonas... O sea, por un lado la migración urbana y la migración rural, pero la migración urbana que saliera de zonas donde visualmente pudiera ver un estadounidense o cualquiera que siempre esté odiando a los migrantes, pudiera ver de dónde vienen y por qué hay una... O sea, sin juicio, pero sí darse cuenta de, bueno, pues por eso están buscando una mejor vida, ¿no? Porque económicamente, pues ahí las cosas están complicadas, ¿no? Y hacerlo de una forma visual, ¿no? Porque al final estamos haciendo cine donde le das voz a un grupo, ¿no? Y entonces ya no son, como siempre en Guatemala en esa época eran, ¿no? Pues los criminales de las zonas, y ahí lo único que hay son criminales, todos los niños son drogadictos y asesinos, y eran, no, hay artistas maravillosos, ¿no? Fueron varias etapas de casting, fueron alrededor, yo creo que como de 6,000 niños, entre Guatemala y Chiapas. En el casting nos ayudó mucho Natalia Beristain, lo recuerdo, también está Viridiana Olvera en ese entonces. También había un gran interés de poder invitar a Fátima Toledo, que es un acting coach. Ahora es como mucho más famosa y cercana, pero realmente La Jaula de Oro era su primera película en México, que iba a coachar actores que no son actores, son actores naturales. La idea era pues encontrar a los protagonistas en ese casting que duró más de un año, que vimos a más de 3,000 en Guatemala y 3,000 para encontrar al personaje de Chauk, el personaje tzotzil mexicano. Y entonces, bueno, todo eso fue gracias a que conseguí los fondos de una fundación en Colorado que nos adelantó el dinero para poder pues, hacer todo ese casting, ¿no? La productora en línea de Guatemala, que se llama Pamela Guinea, ella tenía como la misión de realizar los primeros filtros de casting aquí en Guatemala para seleccionar como a cierto grupo de jóvenes. Y justamente el primer día de casting que Pamela decidió hacer, yo estaba cerca de ese lugar y ella me vio y me invitó al casting. Entonces, básicamente yo fui como la tercer niña en pasar más o menos ese día. Al principio, pues yo no quería hacer el casting porque pues antes realmente nunca había escuchado que hicieran un casting para cine en Guatemala, entonces tenía un poco de desconfianza. Cuando ya conocí al director, que fue como en mi callback, él, pues Diego en el casting me pidió hacer muchos como ejercicios de interpretación, pero también me dio como muchas pistas acerca de cosas que iba a hacer el personaje. Por ejemplo, él me hizo como una entrevista de si yo alguna vez me cortaría el pelo como chico, si eso me importaría, por ejemplo.
o qué pensaba yo de las actrices que hacían desnudos en las películas, o qué pensaba yo acerca del tema de la migración. Y entonces cuando él me hacía estas preguntas, me hacía pensar que seguramente había algo como esto para la película. Y ese mismo día, Diego Quemada, el director de la película, decidió llamar a mis padres y decirles que él estaba interesado en que yo formara parte del elenco. Antes de La Jaula de Oro yo trabajaba en un taller de torno y herrería. Entonces me mantenía soldando y cosas así todos los días desde pequeño. Y un día en la mañana, así de la nada, a la hora del desayuno, me llama mi mamá por teléfono y me dice: oye, ¿qué crees? Que están haciendo un casting aquí. Yo vivía en uno de los barrios marginales de la ciudad de Guatemala. Entonces la gente ahí casi no mucho llega, por lo mismo de que es como un poco peligroso y cosas así. Entonces para mí fue bien raro que unas personas así muy extrañas llegaran a hacer un casting ahí al barrio, ¿verdad? Y no quise ir. La primera vez que me llamó en la mañana no quise ir. Entonces yo estudiaba en la tarde, trabajaba en la mañana, estudiaba en la tarde. Cuando salí para ir a estudiar, llegué todo sucio con mi ropa de trabajo. Y mi mamá me empezó a decir: no, vamos, porque ya solo a ti te están esperando, no sé qué. Y yo le digo: no voy a ir porque tengo que ir a estudiar. Y entonces ni me gustaba ir a estudiar, pero ese día no quería ir a la entrevista, entonces quería ir a estudiar, ¿verdad? Y mi mamá: no, vamos, porque si no, no te voy a dar comida, no sé qué. Y me empezó a rogar. Y yo: vamos, pues ya fui a las rogadas, al casting. Ni siquiera sabía que era un casting, entonces no tenía yo noción de cámaras, de nada de eso. Diego me hizo el casting, fui el último en llegar. Y cuando me dijeron algo así como: si te llamamos en 1 o 2 semanas, es que porque probablemente te demos un personaje en la película. Me dijo: no estamos seguros, pero déjanos tu número. Ya les dejé el número de mi mamá. Como 2 semanas después de que eso sucedió, llamaron a mi mamá. Se hace un taller de preparación de actores, porque al final no son actores, ¿no? Y como se hizo en Ciudad de Dios, al final es... Y no tiene un conflicto alguno con la dirección, ¿no? Porque luego algunos piensan: no, pero pues eso es como dices: oye, todo actor ha ido a una escuela, ¿no? Entonces hacerles un intensivo cortito donde les dan ejercicios de lúdica, ejercicios donde se acostumbran a mantener la mirada, donde no parpadean, donde se empoderan, donde se sienten más seguros de sí mismos, donde como de alguna manera les ayudas a florecer, donde consigues también un compromiso, ¿no? Que se comprometan, porque al final es una chamba. Ese día me preguntaron que si yo alguna vez deseaba salir del país. Y yo mi único sueño en ese entonces era ir a bailar breakdance, ganar alguna competencia de breakdance e ir a bailar a una competencia que hacían en Nueva York, que es la Batalla del Año. Era mi único sueño porque era lo único que yo veía en YouTube de vez en cuando robaba internet a los vecinos. Entonces era lo único que yo veía y ese era mi único sueño. Yo solo conocía Nueva York en fotos. De ahí en adelante no conocía más que de mi casa al trabajo y uno que otro lugarcito de ahí de la capital. Entonces no conocía yo nada. Ahí está el puente. Ahí están las vías. Esas son las vías, ¿verdad? Esas son las... Y ahí en las vías para el norte, ¿para dónde es? Toman es el sur, ¿te van hacia allá, caminamos hacia allá. Se van hasta Estados Unidos. Sí. Tenemos que ir a buscar ahí. Hay que echarle ganas, ¿no? Sí. Muchas gracias. Vaya bien. Gracias. Cuídense. No. Muchas gracias.
finalmente se seleccionó un grupo de niños donde estaba Brandon López, que es Juan, Rodolfo Domínguez, que es Chauk, Karen Martínez, que es Sara. Todos ellos eran artistas, todos, uno tocaba la guitarra, el otro bailaba, el otro cantaba, el otro dibujaba, o sea, como, entonces era como vuestra expresión creativa, que la continuéis, ¿no? Una vez esto termine. Y siempre, sobre todo, también lo otro que se intentó en el taller es como plantear una dinámica donde nosotros no les estamos, donde no hay una cosa como paternalista, sino que es un intercambio. O sea, como que yo tenía el sueño de hacer la película y nosotros teníamos ya luego todos, ya que éramos todo el equipo, pues queríamos hacer esta película. Y ellos pues, tenían el sueño, ¿no? Por ejemplo, Rodolfo quería estar en una película como las de Rambo, ¿no? De tiros y de bombas, me acuerdo que me dijo en el casting. Y quería salir de su pueblo. Entonces, pues esa era su motivación, ¿no? Y Brandon, pues quería ser famoso. Lo que ellos trataron de hacer era que nosotros no cambiáramos ni nuestra forma de hablar ni nuestra forma de ser. Entonces, lo que sucedió mucho ahí, y ahora lo analizo un montón, es que ellos lo que hicieron fue ponernos una historia a Brandon, pero llamándose Juan. Entonces, y a Karen llamándose Sara, a Carlos llamándose Samuel. Y entonces, eso era el camino. El método de Diego era mucho acerca de hablar de las situaciones que podrían presentarse en este recorrido pues que sí es un recorrido real, pero de cuáles él sí iba a optar en la película. Entonces, como que a veces teníamos claro quién llevaba la escena, como que lo veíamos así como, bueno, en esta parte de la historia para mí es muy importante que Sara tenga esta fuerza, o porque ella representa mucho de la unión de grupo, porque es una chica, y luego cuando ella ya no está, vemos esa necesidad, ese vacío. Y de cierta manera, pues fue muy extraño porque también se manifestaba de esa forma en nuestras relaciones personales con los chicos ya como fuera del entrenamiento, porque básicamente nos tuvieron ahí en Tlayacapan, Morelos, un mes y nos fuimos todos juntos a estar allí, entonces convivíamos de esas formas. Pasaban muchas cosas muy íntimas personalmente de nosotros como actores. Con la bandera para arriba, man. A la verdad, este sí es indio por donde lo mires, man. Dásela, hombre, ya. Dásela, hombre. Juan. Che, indio ignorante. ¿Vos qué onda? ¿Qué? ¿Te Juan, no seas pasa? planchero, mano. ¿Por qué lo defienden, pues? ¿Acaso viene con nosotros? ¿No te gustaría que te hicieran lo mismo, va? ¿Qué te pasaste, güey? Seguí perseverando, no sé, la verdad fui muy perseverante. Estaba como también con un sentimiento de compromiso y también, no sé, como estaba obsesionado con contar esto. Y finalmente cuando el Atelier de Cannes escoge a la Jaula de Oro para ir durante el festival ibas y lo que hacías era reuniones con diferentes productores internacionales y con agentes de ventas y pitcheabas la idea. Y bueno, y ahí fue que conocí a Eder Campos. Lo que también escuché en ese pitch fue una historia también de camaradería, porque al final pues ellos tenían que acompañarse en el viaje, ¿no? Y que no necesariamente al principio eran amigos, ¿no? Había como demasiadas diferencias. Y me quedé con eso. El caso es que, bueno, que ya fuimos avanzando, pero fue gracias realmente al Atelier de Cannes que todo empezó. O sea, como que Cannes dijo, esta historia es importante contarla. Y ya ahí, cuando ya llevaba el sello de Cannes, como que de alguna manera mucha gente como que se empezó a subir al tren. Y a partir de ahí, o sea, era como que durante no sé si ya llevaba 10 años o más. Y de repente, con unas resistencias y todo, o sea, y no salía. Y de repente era como que, órale, ahora sí. Fue el empezar a levantar fondos, que en ese entonces aplicamos a Foprocine, ¿no? Al fideicomiso que estaba mucho más enfocado a cine independiente. No pasó y en general
tampoco había demasiada proyección a la película en una ambición de, claro, vamos a estar en el Festival de Cannes. O sea, sí, obviamente el Festival de Cannes había estado como en el desarrollo, ¿no? En la semilla a través de este espacio de Cine Fundación, pero realmente la película era, en ese contexto y en ese momento, otra película de migrantes, ¿no? Que era como de, bueno, pero es documental o es ficción o... optamos por aplicar a Eficine a través también de otras fundaciones internacionales que Diego ya había generado contacto, como en Estados Unidos, que apoyan a migrantes. Y bueno, aplicamos Eficine. Tuvimos también el acercamiento con un contribuyente que fue muy importante para nosotros, que fue Grupo Monex. De hecho, fue La Jaula de Oro como el primer proyecto que vieron, pues sí, como este interés social, ¿no? y humanitario hacia una problemática, ¿no? social. En términos de plan de trabajo, esas 50 y pico páginas se podían hacer en 5 semanas o 6, ¿no? Pero claro, pues María y yo pues teníamos que meter toda la parte documental ahí, todas las improvisaciones que queríamos hacer con los niños, que el atardecer, que van caminando por las vías, o sea, las cosas que le dan luego una vida o una poesía que es necesario también incorporar. Sentí desde que leí el guión que era una historia que yo quería contar, que me interesaba, que yo estoy muy agradecida con México, la verdad. Quiero mucho a México, al país, a la escuela de cine, y era una historia que hablaba de México, de ese dolor, de algo que para mí era muy importante contar, y sentí desde el primer momento que sí la quería contar. La forma de trabajar que tengo con María, con Jax, con el diseñador de producción, con la fotógrafa, con todo el mundo, es cualquier idea buena se incorpora, y somos como si estuviéramos en Montessori echando ideas y con una apertura total, ¿no? El método de Diego es sui generis en muchos sentidos respecto de cómo se acomoda mejor económicamente hacia las producciones mexicanas, ¿cierto? Diego quería hacer una película viendo los lugares, una película hecha con la gente real, una película donde realmente se viajara y se sintiera el viaje y la atmósfera de la película fuera la realidad, ¿cierto? Hicimos una pre muy larga que ella pues dedicó muchísimo tiempo. Entonces pues hacíamos nuestros listados de planos, y hicimos storyboards nada más de las escenas, digamos, con tren, porque eran como tan complejas, y sobre todo lo que era el cruce. Gracias a la insistencia de Diego de que realmente nos fuéramos a los lugares y que hiciéramos el viaje. De hecho, en lo que respecta a la foto, tuvimos que todo el equipo que teníamos pensado. Yo me acuerdo que había hablado con Damián, me dio una asesoría, Damián García. Él había filmado ya la película con Mandoki, y entonces queríamos ver cómo era que habían hecho las escenas de tren y cómo habían utilizado la grúa. Entonces, bueno, fue un proceso bastante complicado, me estuvo explicando, y teníamos todo eso planeado como para hacerlo también. Vénganse pues, no se van a subir. ¡Apúrense! No, que en esa, pues. Pero avivate vos también, hombre, estás ahí parada, mano. Espérate. ¡Muévete! La última. Dale, pues. Atrás vamos. Ustedes no se avivan, mano, chicas. Vos fuiste el que dijiste que te ibas a subir primero. Solo yo estaba para arriba y ustedes ahí se quedan parados. ¿Y qué querías? Que nos fuéramos por encima. Yo quería pues hacer un poema épico, ¿no? O sea, como esta cosa del viaje en tren, ¿no? O sea, y cómo no vas a ver el tren pasar, o sea. Y bueno, todo lo del tren, pues, o sea, yo sentía que necesitaba muchos días de tren, ¿no? Pero por la cuestión presupuestal, pues la verdad es que no podíamos tener muchos días. Entonces, pues hicimos todo tipo de maravillas, digamos, como para que obviamente 2 cámaras los días que había tren. A veces yo operaba una de ellas, a veces... Pero ya me cansé. Yo digo, no, ya ahorita estoy dirigiendo, entonces mejor no. Y entonces pues ya vino... un día vino Everardo, que hizo un gran trabajo. Otro día vino
un amigo mío, Xavi, también. Bueno, él vino más días. Y luego él hizo toda la segunda unidad, porque para mí era muy importante. Pasa que los productores quisieron esperar a que estuviera editada la película, o sea, para como que tuviéramos más esa perspectiva, pero para mí era muy importante que sintiéramos el viaje en tren, ¿no? O sea, que hubieran tomas del tren pasando. Y bueno, entonces pues finalmente hicimos una segunda unidad de unos 10 días que pues filmó puros trenes. Finalmente tuvimos que dejar equipo, dejar crew, olvidarnos de la grúa, porque era eso o podíamos hacer eso si filmábamos muy cerquita del DF toda la película, como tratando de hacer los lugares pero cerquita de aquí, o viajar y despojarnos de mucho del equipo y del crew. La Jaula de Oro tiene una apuesta importante en el sentido de que todas las personas que participaron aceptaron que íbamos a filmar hoy aquí y terminando a las 7 o 8 de la noche se iban a subir a una camioneta y viajar 3 o 4 horas más o las que fuesen, a veces 1, a veces 2, con todo el equipo e ir a la siguiente ciudad donde teníamos que filmar. Y en esa estructura que en algún momento, digamos, del trabajo de mesa parecía como una ensoñación, sí hubo un tiempo inteligente donde desde la producción se dio un tiempo para que se escauteara profundamente, digamos, el México profundo relacionado a esto. Lugares donde francamente había cosas como las maras y cosas así, y fuimos surfeando. Entonces lograron ellos hacer, digamos, tener una base de un scouting de locaciones impresionante de la mano de Diego, y después fuimos todos juntos. Digamos que la película la hicimos 2 veces. Y creo que fue un acierto, porque sí, para todos fue un viaje la película. Yo creo que de las cosas que más les preocupaba a ellos es construir el cruce de la frontera con Estados Unidos. Construir una imagen donde sí pudieran los niños cruzar la frontera, ¿no? Que es como muy difícil. Y yo creo que lo logramos bien. Yo, gracias a que pues, mi familia, digamos, es parte de la vida en la frontera, que he tenido la oportunidad de hacer varios proyectos en la frontera, pues hicimos ahí una propuesta que funcionó en los ríos de Tijuana y eso. Llevamos unas piezas escenográficas grandes, mezcladas con lugares dentro del río en Tijuana, pues que eran, no sé, Tijuana tiene un problema grande de drogadicción con heroína, ¿no? Y pues justo el lugar perfecto, pues era un lugar donde mucha parte de estas personas que están como perdidas, ¿no? Ahí en ese problema en Tijuana, pues se juntaban. Entonces, pues logramos ir con la producción ahí. La producción confió en mí, de que era una cosa viable que podíamos hacer. Hablamos con la gente, limpiamos el lugar, pudimos poner unas piezas que viajamos desde la Ciudad de México en 2 camiones para hacer una escenografía grande enfrente del río. Y toda la construcción, digamos, de esa secuencia, yo creo que a mí me gusta mucho porque la dibujamos tal cual, así como un cómic, para que todos los planos funcionaran. El punto de entrada era donde este niño migrante me enseñó, ¿no? Por aquí me metí ayer o anteayer, ¿no? Y ya después todo eso era en base a cómo él me lo describía, pues había que reproducirlo, ¿no? Pero claro, los estadounidenses no nos dejaban frente. O sea, obviamente en el momento que ya te metiste al túnel, 1 metro o 2 ya estás en Estados Unidos, ¿no? O sea, si te agarran, te vas al bote, ¿no? Entonces, pues no podíamos hacer eso. Entonces, entran en el tubo. Yo había hecho una foto que me gustaba mucho, que era como de todo negro y un punto blanco en el centro, donde se veía como al chavo en silueta, ¿no? Entonces, como que pues ya íbamos, pues filmamos todo lo que son las siluetas dentro del túnel, pues lo filmamos dentro de un tubo igual, del mismo tamaño, en Tijuana, en un descampado. Ahí filmamos ahí dentro, digamos, todo eso. Y luego cuando ya salía del tubo, pues la salida la filmábamos en otro lado. Y entonces logramos realmente tener a la Border Patrol donde va la Border Patrol, nosotros usando nuestra
digamos, nuestra fantasía para poder hacer que los chicos cruzaran la frontera. Y yo creo que es bastante verosímil. ¡Las mochilas! Chaval, da los paquetes. ¡Rápido! ¡Trépate! ¡Vámonos! Ya están del otro lado. ¡Vámonos! La película duró muchísimo en edición. O sea, lo menciono así porque sí fue todo un proceso. Paloma López Carrillo fue la editora, que hizo un gran trabajo. Yo lo conocía ya todo, porque yo lo asistí todo, y además fue en 16 milímetros, si no mal recuerdo, entonces yo lo sincronicé. O sea, había como muchos procesos que ahora en digital son como más sencillos y no es necesario que veas todo el material. También veníamos de un proceso anterior en el que Diego a mí me pidió hacer un armado de la película. Pero ahí todavía estaba el editor anterior trabajando. Había un editor antes de Paloma y de repente como que no terminó de conectar con lo que iba a ser el proceso, porque también, o sea, como que uno no puede decir, bueno, este es el método, ¿no? O sea, si no era una película que tenía un proceso muy nuevo. No tenía muchas expectativas de la película, no porque no me gustara y porque no pensara que fuera buena, sino porque no estaba como pensando en el resultado, digamos, en cuanto a premios o festivales o lo que sea. Simplemente estaba haciendo lo que en ese momento me gustaba hacer, que era editar. Digamos, de las dudas o la búsqueda que más hubo y donde quizá hubo hasta más tensión en las decisiones editoriales fue en los chicos, ¿no? Porque al ser no actores, la dificultad era que cada toma estaban dirigidos o buscaban cosas diferentes en la actuación de los chicos, ¿no? Entonces, ¿cómo homogeneizar todo ese material para que no parezca una actuación ahí esquizofrénica de que ahora pasa esto, ahora pasa lo otro, ¿no? Eso fue como lo más no difícil, porque teníamos todo el material para hacerlo, pero fue como lo más tardado, como el hacer coherente a los chicos. Él sabía que quería trabajar con no actores y eso, por más que trataron de convencerlo en algunos momentos de que no era la mejor solución o la mejor apuesta creativa, él no cedió. Y creo que hay que tener como mucha valentía para eso. Y eso de no ceder en los lugares en los que él sabía que eran pilares para la forma en la que se imaginaba su película, también eso prevaleció en edición, ¿no? Bueno, de entrada, cuando quedamos en el Festival de Cannes, fue como toda una labor de buscar agente de ventas. Dentro de los agentes de venta que contactamos, la primera instancia era, ok, vamos a aplicar a Cannes, pero los agentes de venta no querían la película. No es que no la quisieran, solo que les parecía que tenía pocas probabilidades porque veían que pues, era una película más de migrantes. Y era como, no es una película más de migrantes. Estaba en Churubusco haciendo la post de sonido, la mezcla, y de repente, no sé cómo, un correo o una llamada, no me acuerdo bien, de Thierry Fremont diciendo que estaba en A Certain Regard. Y, o sea, me quedé así, o sea, yo también otra vez llorando, es una emoción así. Los niños dieron la película ahí en el Festival de Cannes. Tuvimos la fortuna de poderlos llevar, de poderlos acompañar en todo momento, porque siempre tuvimos mucho diálogo sobre qué era hacer una película. En rodaje era mucho como el enfoque de tener disciplina y de que dependíamos de ellos y que cualquier problema podría como platicarlo, ¿no? De verdad formamos una familia. Y en Cannes era como partir de esa celebración, pero también tratando de trabajar mucho esto es un momento y esto es la película, ¿no? Y también nosotros formamos parte de esa película, pero es un momento. Fue algo muy lindo, la verdad, el hecho de vivir esas experiencias, estar ahí,
nominados con actores famosos, yo decía, o sea, y me emocionaba, solo de recordarme me emociona un montón porque es algo que no esperábamos, pues, es algo que no pensamos vivir, la verdad, que no pensamos vivir y que pues nos cambió la vida totalmente, ¿no? El hecho de estar nominado y ganar un premio Ariel, el hecho de estar nominado en los Fénix con Viggo Mortensen, el hecho de estar, ¿sabes? Esas cosas que ahora yo me pongo a analizar y digo así como, ¡ala, qué increíble!, ¿no? Ya después de haber filmado La Jaula de Oro, yo pues sí decidí volver a Guatemala. De pronto me hicieron comentarios de, ¿qué pasa si te quedas en México trabajando? En ese momento yo no me sentía con las herramientas, no sé, las suficientes herramientas como para quedarme en México buscando trabajo como actriz. Aparte de eso, yo era menor de edad, entonces no sabía cómo hacerlo. Y decidí estudiar un bachillerato en actuación aquí en Guatemala, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, especializado en actuación. Estuve allí 3 años y mientras estuve estudiando actuación, pues empecé a hacer teatro, empecé a hacer danza. También me empezaron a llamar para hacer cortometrajes, específicamente porque me vieron actuando en La Jaula de Oro y dijeron, queremos que esta actriz venga con nosotros. Entonces, no sé, a mí me parece que es una película que hizo un parteaguas. Tuvo demasiado reconocimiento internacional. Lo que creo es que uno tiene que hablar de su verdad, pero a través de otros, ¿no? Como que a través de otros hablas de lo que tú conoces o lo que tú sientes o lo que tú piensas o de lo que tú observas, ¿no? A pesar de ser un tema recurrente en México y donde hay películas muy afortunadas de eso, yo creo que nosotros logramos hacerla de una manera, insisto, como natural. O sea, como que al final todo el tiempo yo me estaba empapando de esas experiencias y todo el tiempo pues tenía muchos amigos migrantes, siempre estaba interesado por saber sus historias, tenía muchos vecinos que eran migrantes, iba, no sé, como que constantemente, o sea, en Los Ángeles, o sea, yo creo que más del 50% de la población, por lo menos en esa época, era indocumentada, y luego ves, ¿no?, la soledad que se siente, tú también la vives porque al final pues te has ido a un lugar donde estás en otra cultura, donde acabas pagando facturas y sí ganas más, pero también gastas más y luego ellos como envían el dinero a sus familias y tienen todo el drama de que están separados, ¿no?, de sus seres queridos y por toda esta hipocresía con el tema de los documentos, pues no pueden entrar y salir, entonces pues no... están como atrapados, ¿no? Entonces ahí empieza un poco pues, La Jaula de Oro. Entonces siempre La Jaula de Oro, ese título para mí era muy importante porque simboliza pues, la prisión en la que se convierte Estados Unidos para muchos, ¿no?